Cuando Dios creó a la humanidad, morirás, ay qué dolor, cuando el mal entró al Edén, todo cambió, al probar el fruto aquel, qué hermoso hubiera sido. Cuando el mal entró al Edén,
Si el diácono me pudiera ayudar a dar esos papeles. Ok. La pequeña La diaconita. Ok. No, del dedo. That's all the paper, Sarah. Pass those papers, ok. Espero que cada uno de ustedes tengan un handout o unas notas que lo puedan leer No nos digas así. cuando yo les diga que lo lean. Cambio en los tiempos y la ley, segunda parte. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amantísimo Dios, gracias Señor que nos permites abrir tu palabra, reunirnos en tu nombre. Y gracias Señor por bendecir esta iglesia. Mantente con nosotros, que podamos nosotros recibir más bendiciones y que podamos nosotros entender este mensaje para poderlo aplicar en nuestra vida y compartirlo a otros. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Amén. La vez pasada les comenté acerca de la importancia que tiene la interpretación histórica en la profecía. Yo les compartí que Dios mismo le dio este método en el sueño de Nabucodonosor. Y posteriormente Dios dio la interpretación a Daniel. Gracias. Thank you. Para que así pudiera entender y mirar ese calendario profético, el cual nos lleva hasta el tiempo en el que ahora vivimos. Y es interesante aprender acerca de ese calendario profético, porque así podemos nosotros ver en qué etapa de ese calendario profético estamos viviendo hoy. Dice en ese calendario profético que al último, en esa división de los dedos entre hierro y de este barro, dice que una piedra lanzada sin mano de hombre cayó en los pies y destruyó toda la imagen. Quiere decir que esa roca es Cristo Jesús, destruyendo el calendario profético que Dios estableció, pero que se fue haciendo en esta vida que vivimos, y que ese calendario que iba a suceder de reinos malos que iban a reinar este mundo, Dios los iba a destruir. O sea que ese calendario profético Dios lo ha profetizado, lo ha dicho que va a pasar, y Dios mismo va a acabar con eso. Amén. Podemos ver que en el libro de Daniel este mismo calendario profético, recuerden una vez más, cuando digo calendario profético, es el tiempo en que iban a reinar todos estos imperios en el mundo hasta llegar en el tiempo en que ahora nosotros estamos viviendo. Es a lo que me refiero yo de ese calendario profético, y debemos nosotros de entenderlo y de saber que realmente está ocurriendo. Ahora, les dije que del modo como está predicho, ese calendario profético es, les dije, Babilonia, que reinó del 605 al 539, Medo-Persia, que reinó del 539 al 331 a.C., Grecia, del 331 al 168 a.C., Roma, del 168 al 476, y después se divide, que vienen representando a los dedos del pie de esa imagen o de ese sueño que tuvo Nabucodonosor, y que también posteriormente se ve ese mismo calendario profético en el capítulo 7 en las bestias, y después se ve en el capítulo 8 también de otras bestias que ocurren ahí, que es el mismo calendario profético de Dios, pero un poco expandido. Y después vemos que después del año 476 que se dividen, iba a salir un cuerno pequeño de entre de ellos, y ese cuernito pequeño iba a reinar del 538 por 1260 años hasta 1798. Nosotros estamos viviendo en el 2016. O sea que hace ¿cuántos años? 116, 118 años que terminó el reino o lo que reinaba el imperio papal. Pero la Biblia nos profetiza y nos dice que va a volverse a sanar esa herida mortal y que va a volver a reinar. Y tenemos que tener cuidado, es por eso es importante saber acerca de este calendario profético y de quién cambió los tiempos y quién cambió la ley y qué significa eso. Así es que, pero antes de que reinara el imperio papal, tenía que derribar 3 reinos. Cuando en el 476 Roma imperial cae, o se puede decir que cae, se divide en 10.
Y esos 10 reinos se dividen, y de esos 10, para que pudiera salir el reinado papal, tenía que derribar a 3. Y esos 3 que derribó fueron en el año 476, que fue, aquí lo escribí, fueron los gérulos, 493, perdón. Después los vándalos cayeron en el 534. O sea, para poder reinar el cuernito pequeño, tuvo que usar el armamento civil de los otros, porque él no tiene armamento. Entonces tumbó a los hérulos 493, a los vándalos 534 y a los ostragats en el 538, para que él dara lugar a su reino. Interesante. Todo eso está profetizado. Pero vean qué es lo que pasa en Daniel 7:25, que ya lo leímos. Vamos a Daniel 7:25. Daniel 7:25. En la palabra de Dios dice, para comenzar este estudio bíblico, vean lo que dice. En la palabra de Dios dice: y hablará palabras contra el Altísimo. O sea, ese pequeñito cuernito pequeño después del 538, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. O sea, los tiempos y la ley van a ser entregados en su mano. O sea, les va a decir Dios: haz tú como está profetizado. Entonces el cuernito pequeño los iba a agarrar en sus manos. Y después dice: entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando vemos nosotros proféticamente, tiempo son 360 días. Después tiempos son 360 días. Y después medio tiempo son 180 días, que es un total a 1260 años que reinó el imperio papal o el reino papal. Entonces eso es lo que pasaría. Y eso es lo que vamos a comenzar en el estudio bíblico. Pero la vez pasada yo les dije acerca de ese calendario profético. Y ahorita yo les voy a decir primeramente cómo pensó el cuernito pequeño cambiar la ley primeramente. Y después vamos a pasar a cómo él pensó cambiar los tiempos. ¿Ok? Entonces, primeramente dice ahí en sus notas, dice: el cuarto mandamiento nos muestra el único mandamiento donde se habla de un tiempo específico para descansar y de santificar. Dios nos manda santificarlo. Una de las cosas, hermanos, cuando yo daba estudios bíblicos acerca de qué es lo que quiso cambiar los tiempos y la ley, yo siempre decía, cuando llegaba a los tiempos y miraba que decía tiempos, yo decía: oh, aquí tiempos quiere decir que, como al empezar la Biblia dice que Dios hizo la tarde y la mañana, y fue el primer día, la tarde y la mañana fue el segundo, la tarde y la mañana fue el tercero, etcétera, etcétera, hasta llegar al séptimo día. Eso fue lo que cambió el cuerno pequeño, que ahora los días nos basamos en de mañana a tarde. Eso es los tiempos, y eso yo lo refería. También puede ser una interpretación buena, válida, pero es más allá de eso. No quiere decir que no es importante, pero va más allá de eso los tiempos. ¿Qué quiere decir acerca de los tiempos? Entonces, la Biblia amplificada, traducida, la Biblia amplificada, recuerden que ahorita en el tiempo que vivimos hay muchos tipos de traducciones bíblicas. Hay traducciones que, por ejemplo, para mí la King James en inglés, yo se la recomiendo, es la número 1, está más pegada a las lenguas antiguas, y Reina Valera de 1960 o de 1909, porque ya la de 1995, la del 2002, etc., todas esas Biblias que ya están saliendo, desafortunadamente, tienen la lógica o tienen la interpretación que ahora quieren que nosotros entendamos, para olvidarnos del calendario profético de Dios, para olvidarnos de todo eso. Y esas sociedades unidas bíblicas están mezclados de todo tipo de denominaciones, incluyendo la católica. Se han unido para hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, primeramente, la Biblia amplificada, traducida, dice que se refería a la ley de Dios, cuando dice que iba a cambiar la ley, o que pensaría cambiar la ley. Claro, nadie puede cambiar la ley de Dios, pero ¿qué hay del papado? Recuerden que en el lapso del 538 a 1798, Dios le iba a dar en sus manos los tiempos y la ley.
¿Ok? ¿Por qué? Porque pensaría hacerlo. Vean lo que dice en sus notas. Lo puse en inglés y en español. Dice, en su catecismo, el papado ha anulado el segundo mandamiento en contra de venerar imágenes y ha cortado el cuarto mandamiento, que tiene 94 palabras, a solo 3 palabras. ¿Saben cuáles son esas 3 palabras? Santificarás las fiestas. De 94 palabras, que tú la puedes mirar en Éxodo, capítulo 20, del 3 al 17, tú puedes ver ahí el cuarto mandamiento bíblico. Ellos lo han quitado y han puesto solamente 3 palabras en el catecismo. Así es que uno puede comparar eso. Ahora, muchas personas dicen, no, pero ¿sabe qué, pastor? Yo creo que usted está equivocado. Yo no creo que la Iglesia Católica haya hecho eso. Pues sí lo hizo. Vean lo que sigue diciendo en sus notas. Eso lo podemos ver en Encíclica Quanta Cura, Plan de Errores, 1874, el Papa Pío IX. Vean lo que dice. Que la Iglesia de Roma posee la supremacía de ambas potencias, lo espiritual y lo temporal, que tiene el derecho de emplear ambas espadas en la extirpación de la herejía. La herejía se refiere cuando vino la Reforma, que salió Lutero y salió Juan Hus, salieron todos ellos reformadores. Para ellos eran herejes. Dice que en el ejercicio de este derecho, nunca superado por unos milésimas de, por eso dice así como hairs, como pelos, como cuando dicen ni por un pelo, ¿verdad? De amplitud solo prerrogativas, y que lo que ha hecho en otro tiempo se puede hacer en el tiempo venidero. Al ver la ocasión, se requiere la oportunidad y puede venir. O sea que lo que está dando a entender es que si un tiempo ya lo hizo por su superioridad o autoridad como iglesia, lo puede volver a hacer. Eso es lo que está diciendo aquí en este plan Encíclica Quanta del 1864. O sea que en otras palabras, la Iglesia Católica sabe que lo hizo y sabe que muy pronto va a volver a poner sus reglas en la forma de que las personas pueden seguir a ellos. Y vean otra cita. El día santo, el sábado, se cambió de sábado a domingo. Se le eligió el día del Señor. ¿Ya lo están viendo? ¿Lo están leyendo? Y no de cualquier dirección se indica en las Escrituras, sino del sentido católico de la iglesia, de su propio poder. O sea que ¿quién lo cambió? La iglesia. La iglesia misma dijo, no, por el poder que Dios nos ha dado aquí en la tierra, nosotros podemos cambiar lo que nosotros queramos. Pero recuerden, les vuelvo a decir antes de que termine de leer esta cita, recuerden que no debemos de confundir. La iglesia que Cristo Jesús fundó fue esa iglesia la cual estaba unida por los apóstoles. Después vemos nosotros en el libro de Hechos, que podemos ver nosotros en la misión de la iglesia, en el libro de Hechos, podemos ver que empiezan a reunirse en casas y empieza a haber iglesias. Hubo iglesias en Jerusalén, hubo iglesias en Antioquía, hubo iglesias en Gálatas, hubo iglesias en Corinto, hubo iglesias en Roma. O sea que no quiere decir que la iglesia primitiva o la número 1 es la iglesia católica. No. Hubo muchas iglesias. Que haya prosperado la iglesia católica es diferente. ¿Por qué? Porque ¿quién se unió a ella en el 321? Constantino. Constantino en el emperador. Era el más millonario del mundo en ese entonces. Pudieron construir iglesias, pudieron construir conventos, pudieron construir misiones. O sea, es lógico, pero todo eso estaba profetizado, tenía que suceder. Déjenme sigo leyendo. Dice, las personas que piensan que las escrituras deben ser la única autoridad, se deben lógicamente convertir, ¿qué? Adventistas del séptimo día y guardar el sábado santo. Eso lo pueden leer ustedes en Santa Catalina, Iglesia Santinel, Algonac, Michigan, el 21 de mayo de 1995. Se escribió
se sacó de la encíclica de católica en ese año. Fue la iglesia, otra cita, si lo están leyendo, dice, fue la iglesia. Dice, fue la iglesia católica la que ha transferido este reposo hasta el domingo en memoria de la resurrección de nuestro Señor. O sea que están siguiendo tradiciones humanas. Por lo tanto, la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden a pesar de sí mismos a la autoridad de la iglesia católica. O sea que si el protestantismo dice, yo tengo algo en contra de la iglesia católica, cuidado, porque tú estás guardando el domingo gracias a la iglesia católica y le estás dando un honor a ella. Si tú guardas el domingo, estás honrando a la madre. Y la madre es la iglesia católica. Y vean dónde lo escribieron esto. Monseñor Louis Segur, Plain Talks sobre el protestantismo de hoy, página 213. Lo pueden, y nosotros podemos ver en Mateo 15, del 3 al 4, que uno tiene que seguir tradiciones humanas, sino que tenemos que decir lo que la Biblia dice. Y si nosotros o los protestantes miraran que el sábado bíblico no ha sido abolido, sino que ha sido cambiado por la iglesia católica, tendrán que convertirse al adventismo del séptimo día y guardar el sábado santo. Y eso no les convendría, o no les gustaría, estuviera bueno, pero no lo quisieran. Después vean lo que el Papa hizo. El Papa tiene el poder de cambiar los tiempos, ¿bien? Los tiempos proféticos, para abrogar leyes, cambiar y prescindir de todas las cosas, incluso los preceptos de Cristo. O sea que en otras palabras, hasta los preceptos de Cristo dice que el Papa tiene la autoridad de cambiarlo. Si Cristo Jesús dijo, por ejemplo, si Cristo Jesús dijo, con el simple hecho de mirar a una mujer con malos ojos ya estás cometiendo adulterio, el Papa puede decir, está equivocado, no es cierto. No estás cometiendo adulterio, porque nadie le está mirando. O sea, él tiene derecho de hacer eso, pero está equivocado porque la Biblia dice lo que dice, y tenemos que seguir lo que la Biblia dice. Y después dice, el Papa tiene la autoridad y con frecuencia se ejerce, o sea que con frecuencia se hace lo que él dice. Prescindir de la orden de Cristo, o sea que él preside de la orden de Cristo. Decretal, de Translatic Episcop Gorra. El Papa puede modificar la ley divina, diccionario eclesiástico Ferrainis. O sea que, en otras palabras, es tanto el poder que piensa o que pensó la Iglesia Católica que tenía, que hasta podía estar arriba o transgredir o sobrepasar la Biblia, pensando que ellos eran la iglesia fundada por Cristo. Inclusive nosotros lo vimos la vez pasada, cuando Cristo Jesús dijo, ¿quién dicen que soy yo? Y le dijo Pedro, el primero, que siempre, yo no sé por qué Pedro siempre levantaba la mano y era el primero. ¡Oh, tú eres el Cristo! Y que él dijo, wow, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo eso, que tú eres Pedro. Y retomo lo que tú estás diciendo, que yo soy el Cristo. Sobre mí se edificará la iglesia. ¿Por qué? Porque yo soy esa piedra angular que los edificadores rechazaron. Mi eclesía es donde usa la primera palabra, eclesía. Y muchas personas lo han entendido mal. Y dicen que se refiere a Pedro. Y que dice, y te daré las llaves. Lo que cierres aquí, se cerrará allá. Lo que abres allá, se abrirá acá. Pero no, porque después Cristo Jesús dijo, yo tengo las llaves. Y después dice que la iglesia tiene las llaves. Entonces, ¿quién tiene las llaves? La iglesia. O sea que nosotros lo que oremos aquí, si nosotros suplicamos, en ese momento se abre en el cielo. Lo que nosotros cerremos aquí, se cierra en el cielo. Lo que se abre en el cielo, se abre aquí. Y lo malentendieron. Es una teología malentendida, que se han hecho escritos libros y libros y libros. Inclusive se ha dicho que se escarbó en la Basílica de San Pedro